¿Se ha hecho lo correcto en Venezuela en estos años, 14 años, en materia de lucha contra la inseguridad? ¿No se ha hecho lo correcto? ¿Dónde están los errores, las debilidades en cuanto al manejo del tema penitenciario también, la reforma judicial? Siempre hay buenas voluntades, intenciones, acciones valiosas, tanto en estos 14 años como anteriormente. Pero para comprenderlo, es debido hacer un recuento sobre cómo caímos en esta situación de violencia delictiva. Es muy importante entender, dentro del contexto mundial que estaba refiriendo anteriormente, cómo se contextualiza para el caso venezolano y cuáles son las circunstancias autóctonas que nos llevan a estos perjuicios actuales. En la década de los 80, como ustedes bien saben, hubo dificultades económicas importantes que se pueden marcar con hitos como el Viernes Negro del año 83, como el Caracazo del año 89, una sublevación popular que fue reprimida de una manera muy violenta y que de alguna manera los teóricos de la sociología en Venezuela muestran como la instalación de la violencia. Luego en la década siguiente también hubo diversas dificultades, recuerdan la quiebra financiera de la década de los 80, y comienza Venezuela, un país que para la década de los 80 no reportaba tasas de homicidios significativas, no aplicaba para estudios especiales sobre violencia, comienza a ser tomado en cuenta para esto. ¿Por qué? Porque comienza entonces a aumentar, como ustedes vieron en la curva, en la tendencia, esa tasa de homicidios, salir de la tasa que es promedio mundial. Hoy, por ejemplo, la tasa promedio mundial está en el orden de 9 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Y aquí estamos? Estamos, según diversas estimaciones, moviéndonos entre 40 y 60 por 100.000 habitantes. Es una tasa que no es homogénea para todo el territorio, va a variar de acuerdo a los lugares, o sea, tiene una georreferenciación. Sobre eso podemos hablar más tarde. En principio, tenemos por consiguiente que Venezuela comienza a ascender desde la década de los 80 en la tasa de homicidio. Insisto, todos los delitos de violencia convencional, cotidiana, urbana, que acontecen en la ciudad, que además son muy notables y que pueden victimizar a cualquiera. Y esta circunstancia para Venezuela en el conjunto del continente es nueva desde el punto de vista histórico. Si, por ejemplo, examinamos otros países, los países de Centroamérica, ahora cuando hablemos de la percepción de la inseguridad, para ellos este no es el principal problema, porque tienen que lidiar con problemas mucho más graves, por ejemplo, como son el empleo, sobrevivir y poder comer. Entonces, claro, para el venezolano, si es sorpresivo, es un asalto a su condición natural el hecho de que desde los 80 estemos mucho más expuestos y tengamos esta circunstancia de violencia delictiva en la calle. Ahora, ¿viste esta circunstancia? ¿Se ha hecho lo indicado? Esta circunstancia lleva a ese aumento y fíjense qué importante, en la década de los 80 también Venezuela pasa a tener, al inicio de los 80, la tasa de encarcelamiento más alta del continente. Pasa a estar en una posición muy precaria con una población muy amplia de procesados, 70% de procesados para el estudio de Naciones Unidas de la época. Esa década se emprende, vamos a hablar de acciones buenas, se emprende el descongestionamiento de la cárcel y se logra avanzar muchísimo, se dan 100.000 formas alternativas al encarcelamiento. Sin embargo, la tendencia en el mundo entero, por cierto, es al encarcelamiento. Es una pena, pero viene sucediendo. Esas tendencias también influyen en los contextos. Pasa la década de los 90, ya tiene un nuevo orden constitucional. ¿Qué pasa entre los 80 y los 90? Que por supuesto indudablemente aumenta toda la violencia delictiva, a pesar de iniciativas interesantes como el proceso de reforma constitucional y lo que mencionaba usted, el proceso de reforma judicial. El proceso de reforma judicial, ¿qué pasa exactamente en el año 99? En el año 99 adviene el nuevo orden procesal penal, es decir, la forma de juzgar las cuestiones penales. Ese código orgánico procesal penal, que es un modelo del continente, es decir, para aplicarlo en varios países y que hay un monitoreo internacional que se viene dando en cada país sobre cómo se está haciendo, sus dificultades y la forma de mejorarlo. Sin embargo, para Venezuela comienza a desmontarse. Entonces vamos a ver los errores. ¿Dónde están los errores? Los errores, digamos, significativos que podemos contar en esta síntesis. De un lado tenemos que el proceso penal que coincide con el nuevo orden constitucional del 99, sin embargo, comienza a hacer aguas ya desde el 2000 y desde el 2001 principalmente. De hecho, la policía, que tenía un gran poder policial, recordemos algo muy importante, que es que en Venezuela nunca hubo una regulación de la función policial. No estoy hablando, cuando digo nunca, no me refiero a 40 años, me refiero a los 2 siglos republicanos. La cuestión policial en Venezuela jamás fue regulada institucionalmente. Por tanto, en el proceso, por ejemplo, de proliferación de las policías municipales que adviene para la década de los 80 y 90,
empezamos a proliferar con policías municipales que eran fundamentales para cuidar a los ciudadanos, pero al no tener ningún marco regulador legal e institucional, comienzan a convertirse en una suerte de pequeñísimos ejércitos locales de la mano del alcalde, gobernador o incluso en el orden nacional también. Hubo la dificultad de que ni siquiera tuvimos una policía civil de carácter nacional, hasta apenas la que se viene conformando, y por supuesto esa función tenía que ser cubierta por la Guardia Nacional desde los años 30, que es un componente militar valiosísimo para Venezuela, pero que su configuración institucional es distinta a lo que sería la actividad cotidiana con la población civil. Siendo así, ustedes van viendo que les voy mostrando como detalles de diversas circunstancias que conspiran contra la posibilidad de advenir a la seguridad ciudadana, o sea, que los derechos estén protegidos y que fortalezcamos el Estado de Derecho. En el momento de la Constitución sobreviene este nuevo orden procesal penal, pero no lo dejan vivir. Es falso, por ejemplo, que se considere que en Venezuela hay hipergarantismo. En Venezuela el sistema penal no es hipergarantista. La Constitución sí. El sistema penal es arbitrario, confuso, hipertrofiado. Sobre todo los altos niveles de arbitrariedad conducen a que finalmente procesen no necesariamente a los que cometen los delitos más graves. Y comprenderemos que el sistema penal tiene unas reglas de comportamiento que pasan porque priorice y porque vaya a lo que sea más comprometedor, por ejemplo, hacia los homicidios. Sobre estos factores también que conspiran contra el mejoramiento de la situación hablaremos. La impunidad, por ejemplo, un factor. La impunidad es algo que es de describirlo y cómo llegamos a estos niveles de impunidad que vienen sucediendo, como digo, con premisas históricamente construidas y, por supuesto, el desafío actual es deconstruirlo y continuar deconstruyendo la violencia para fortalecer el Estado de Derecho, que es el que, en definitiva, un Estado de Derecho renovado, constitucional, democrático, participativo, que es el que realmente necesitamos todos los venezolanos y que se viene desarrollando desde el año 99 en el modelo constitucional que es de todos los venezolanos. Volvamos a la idea. Entonces, viene esta década del 2000, que es muy importante porque es el advenimiento de un nuevo orden constitucional, el desarrollo de una nueva forma de Estado con un Estado social profundizado, y en la medida en que esto sucede, el sistema penal va por otro lado. El sistema penal decide desmontar el proceso penal posible, que era un sistema de mejor calidad, y en el 2001 pues sencillamente empiezan a hacerle modificaciones. Ha habido hasta este momento 6 modificaciones, la última sucedió en enero del año pasado, es decir, hace un año, y si nosotros monitoreamos como hemos venido haciendo, por ejemplo en este libro, Sistema Penal y Acceso a la Justicia, donde se trata de dar una mirada desde la academia hacia lo que viene sucediendo en la justicia penal venezolana, ¿qué podemos encontrar ahí? Bueno, podemos encontrar que 6 diversas reformas van desmontando. ¿Por qué? ¿Por qué se desmonta el sistema acusatorio? Porque en definitiva, ¿cuáles son las premisas de carácter cultural? Esto tiene que ver con la pregunta sobre si acaso el discurso del líder. No, no es el discurso del líder. En realidad el problema cultural que hay que superar es eso que llaman popularmente los antivalores. Eso que llaman, yo lo voy a llamar científicamente, desmontar los dispositivos ideológicos del pasado. ¿Qué es esto? Esto es la manera de pensar las cosas de forma reactiva, basándose no en las causas sino en los efectos, buscando que la represión es la solución. Aquellas ideas, ¿se acuerdan? Plomo a lampa. Esas ideas recalcitrantes que en definitiva son parte de dispositivos de odio, que en nada ayudan al mejoramiento de la situación, porque el abordaje del delito tiene que ser hecho en una doble perspectiva, con mucha responsabilidad en el sentido de que la impunidad disminuya porque efectivamente de modo oportuno se atiende el delito, se establece la responsabilidad, se protege a las víctimas, cosa que, por ejemplo, ayer vimos una idea interesante del presidente Maduro cuando dice vamos a desarrollar un instituto para la protección de la víctima. Más allá de un instituto, fabulosa idea, hay que proteger a la víctima porque el sistema procesal acusatorio está pensado para eso, un balance entre los derechos de la víctima y la disminución de la inmunidad y el establecimiento de la responsabilidad de quien efectivamente la tenga.